Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonas Y yo soy Toshan. y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de mercurio, cómo se caracteriza cada tipo de mercurio en nuestra carta natal, cómo aprovecharlo, en dónde podemos ver que podemos utilizar mejor nuestras habilidades comunicativas, verbales o de razonamiento. Y no sé si nos quieres compartir unas diapositivas que tenías por ahí, Toshan. Sí, gracias Jonas. Vamos a hablar de Mercurio y como pues es un planeta, ¿verdad? Como todos los otros planetas marcan nuestros impulsos, nos influencian los planetas en todos los aspectos de nuestra vida y Mercurio en especial. Podemos ver aquí en la imagen, es el mensajero de los dioses, ¿no? Una de las formas en las que se traspasó el conocimiento astrológico a través de los tiempos, de las eras, ha sido a través de las historias de los dioses griegos y romanos. Al menos este tipo de astrología, que es la astrología helénica, la que nosotros compartimos, pero también la astrología védica, la astrología china, todos tienen detrás su dios, ¿no? Los dioses hindúes también, ¿no? Representando, pues, la astrología, que es la influencia del cielo en nuestra vida, ¿no? Por eso los dioses están arriba, en el cielo, ¿no? Y cómo nos influencia a nosotros en la tierra, esa constante historia de cómo los dioses están constantemente bajando a la tierra y haciendo cosas, haciendo estragos, componiendo, descomponiendo. Pero es muy interesante que en la filosofía griega y romana a los dioses los ponen con impulsos muy humanos, ¿no? No los divinizan, por así decirlos, ¿no? Sino con impulsos muy humanos, incluso el dios Zeus llega a violar, ¿no? Y muchas otras cosas que son muy interesantes que podemos con el tiempo ir comentando, pero, pero bueno, por ahora vamos a hablar de Mercurio, es el dios Hermes. ¿Qué te parece, hermano? Muy bien, porque algo que es muy interesante de Mercurio es entender la naturaleza astronómica también, ya que Mercurio solo se aleja 28 grados del Sol, siempre está rondando después, antes del Sol o cerca. De hecho, se dice que cuando está en el mismo grado y a pocos minutos del Sol, está en Cassini, que es donde se iluminan las ideas y son algunos tipos de Mercurio del cual habla la tradición. Para entender igual mejor a Mercurio, nos ayudamos de la mitología griega, que es donde nos habla de cómo funciona psicológicamente, así como dices, ¿no? Ya que en la mitología se hablan de arquetipos, que nosotros seguimos viviendo esos arquetipos, pues de alguna forma inconsciente, hasta que somos conscientes de ello y vemos la forma de utilizar y elevar la condición de cada tipo, eh, digamos que, de los arquetipos. Entonces, cuando hablamos de Mercurio, estamos hablando de nuestra mente. Por eso es que es el mensajero. Nuestra mente es la que nos permite comunicarnos y a través de la palabra es como nosotros creamos pues nuestra realidad. A través de la palabra podemos conseguir varias cosas, comunicarnos. También nos habla de que Mercurio nos ayuda con el movimiento, ya que también rige el sistema nervioso. Los nervios tienen que ver mucho con Mercurio. Y, y bueno, tenemos aquí a Hermes, que es quien representa a Mercurio con sus alas, de que él es un planeta de naturaleza, ya que en la tradición hay algunos planetas de naturaleza positiva, otros negativa, pero Mercurio es un planeta neutro. Él en el signo que esté va a dar, se va a adaptar a él, ya que es lo que tiene Mercurio, es capaz de adaptarse a diferentes circunstancias. ¿Quieres hablarnos un poco de Mercurio, Toshan? Sí, mi hermano, pues yo creo que estaría bueno empezar a hablar de qué sucede cuando Mercurio está
en algún elemento, ¿no? En alguno de los signos, como lo que hablabas de su capacidad de adaptarse. Ahora, ahora sí que ponerle enjundia al planeta. Este es su símbolo, ¿no? Por eso lo hemos puesto en la tradición iniciática, en la simbología ancestral, ¿no? Que el conocimiento se pasaba a través de símbolos, pues por muchas cosas, porque un símbolo podía decir, puede no solo decir, sino también de alguna manera transmitir más que solo palabras o conceptos, ¿no? Por eso hay muchos lenguajes como el sánscrito, como creo que el hebreo también, ¿no? Que realmente la forma en la que se escribe, ¿sí? Los símbolos que tiene o sea, son representaciones también del significado, no nada más como nosotros, nuestro lenguaje conceptual de palabras e imágenes, ¿no? No sé cómo explicarlo bien, pero en general el medio círculo, ¿sí? Como vemos aquí en la cabecita de Mercurio, siempre va a representar como la mente. La mente. El medio círculo representa la mente, por eso vamos a ver luego en otros planetas dónde está la mente, como Urano, que tiene dos medios círculos a los lados, ¿no? Eso representa el intelecto. Eso quiere decir que está hasta arriba en Mercurio, ¿no? El símbolo de poner el símbolo de la mente hasta arriba es porque justamente esto es lo que pone en prioridad, ¿no? Está en su cabeza, la mente. El círculo, como hemos hablado en otros videos, representa el espíritu. Y la cruz representa la materia. Entonces es como el símbolo de Mercurio nos ayuda también a entender mejor qué nos está diciendo, hacia dónde nos está llevando y cuál es su influencia en nosotros, ¿no? La materia está abajo, el espíritu en medio, pero la mente Y hasta arriba. es Exactamente, hermano. algo muy interesante es que también lo podríamos ver como la energía que nosotros canalizamos con la media luna, esa energía, cómo la llevamos a la materia, ¿no? Cómo nosotros llevamos después de canalizar la energía que pasa por el espíritu, ya le vamos a dar una forma, lo concretamos en la materia. La palabra es una forma de concretar también. De hecho, por eso Mercurio rige a Virgo. Virgo es la mente analítica, la que le da forma y estructura a las cosas. Igual está en domicilio en Géminis, que Géminis nos habla un poco también de la movilidad, de la capacidad para comunicar, entre muchas otras cosas, da un buen pensamiento crítico y nos habla que tiene dos naturalezas, eh, la terrenal, que concreta, y la de los pensamientos, que es como hablábamos también de esta media luna, por ahí es donde entra la idea para hacia concretar. Y Mercurio depende en donde lo tengamos, va a hablar un poco de qué forma nosotros también manejamos mejor nuestra inteligencia, ya que la inteligencia la podemos ligar a Mercurio, es el que nos da esa capacidad, pues para poder pensar, tener una mente, a lo mejor si es una mente en agua, nos da una inteligencia más emocional, una capacidad de poder entender mejor las emociones. Si está en aire, podemos nosotros ser capaces de absorber información y poder facilitarla al prójimo. Si está en fuego, podemos tener una mentalidad pues más intuitiva muchas veces. Y en tierra, que necesitamos concretar nuestros pensamientos pues para poder manejarlo bien, para saber que estamos utilizando bien el mercurio con cosas más concretas, cosas del día a día, ¿no? Entre otras cosas, ¿o no, Toshan? Sí, justo con el elemento que te quedas, ¿no? Es lo que Mercurio cuando está en un signo de tierra, bueno, en su carta astral podemos saber en dónde está Mercurio. Este simbolito, cuando saquen su carta astral van a ver en qué constelación está, para eso sirve esta diapositiva. Entonces, si está en algún signo de tierra, siempre nos va a hablar
Perdón, antes de que yo continúe, eh, quería yo especialmente recomendar y que es muy útil para las personas, por ejemplo, que se dedican a dar clases, profesores o cualquier tipo, que es muy mercuriano esta labor, el conocer el mercurio de los estudiantes o como padres conocer el mercurio de sus hijos o como hijos conocer el mercurio de sus padres, ¿no? Nos ayuda a entender cómo se comunica la otra persona y de qué manera nosotros podemos hacerle entender mejor lo que queremos expresar, pero también es muy interesante que primero tenemos nosotros que comprender nuestra manera de entender las cosas y de comunicarnos y primero antes que nada saber que no todos se comunican igual y que no todos se entienden igual y con las mismas palabras y de la misma forma, ¿no? Entonces, estando en la tierra, estando en un signo de tierra, estas personas necesitan ejemplos concretos para poder entender lo que se les quiere explicar, ¿no? Necesitan incluso a veces que se les toque para que escuchen mejor. Ustedes, muchos se van a dar cuenta, los que tienen Mercurio en un signo de tierra, hablan y hablan y quieren tocar al otro cuando le están hablando, ¿no? Son personas que comunican con su cuerpo, que pueden, por ejemplo, comunicar con un abrazo, dando un masaje. Tal vez es posible que no hablen mucho, pero hablan más con su cuerpo, con los gestos, con las manos, ¿no? Cuando Mercurio está en un signo de tierra hay una necesidad de aterrizar y de concretar lo que se está diciendo, no que se quede en el aire, ni en la imaginación, ni en un deseo, ni en un sentimiento. No, las personas con Mercurio en Tauro necesitan de lo concreto y de lo aterrizado para poder entender. No le puedes hablar con metáforas casi, no, tienes que hablar directo y al grano, ¿no? Y de esa manera pueden comprender. ¿Cómo ves, Jonas? Bastante bien. Y pues tenemos que también, además de que están los cuatro elementos, pues tenemos las tres energías que son cardinal, fijo y mutable. Que el Mercurio en los signos cardinales pues da eh, inicio, este, liderazgo. En los fijos, pues la mente se queda más bien, por ejemplo, en Acuario, que es yo sé, se queda con sus pensamientos muchas veces, así como en Escorpio, que se queda en la emoción, le puede costar un poquito más olvidar ciertas emociones, o en Tauro, que tiene que tener para sentir que está funcionando su forma de expresar también, que las cosas que comuniquen sean prácticas, que le den algo de concreto. Por eso muchas veces podemos pensar en un Mercurio en Tauro como alguien que está metido en el mundo de las finanzas. Y en Leo, que es la capacidad de mostrarse, ¿no? De comunicar, de ser visto muchas veces. Y en los mutables nos habla de que ahí Mercurio siempre tiene que estar eh, absorbiendo nueva información, cambiando la información que ya tiene, pues para poder siempre estar estimulado. Ese que necesita un poco más de estimulación, como en Sagitario, que siempre están aprendiendo, o como en Piscis también, que le gusta hacer muchas cosas, o como en Géminis, es más inquieto, se tiende a mover más. Y es muy curioso que cuando está Mercurio en algún signo también de aire, nos habla de que la persona tiende a tener un sistema nervioso más activo que en los otros, ya que estos signos de aire tienen que ver con con la mente y Mercurio, al regir la mente y el sistema nervioso, nos habla que también está ligado nuestro sistema nervioso con nuestra capacidad de poder entender el mundo. Y hay que aprender a aprovechar cada tipo de mercurio con el que nosotros llegamos a la vida, ya que cada uno tiene un potencial bastante grande. Y hay que ver también los aspectos que hace con este mercurio para entender los aspectos le dan como esa pincelada especial a Mercurio,
A ver, a lo mejor un aspecto de conjunción Plutón puede dar un Mercurio que es más tenso, que es más radical, puede ser un poco más extremo, o un Mercurio con Saturno que puede dar disciplina, que puede hacer que se enfoque más en las cosas, o en Virgo, que esté más atento a los detalles. He notado también que le he hecho cartas a gente con Mercurio en Virgo y da la casualidad de que ellos son cantantes. Así como viendo la carta de Freddie Mercury, él tiene a Mercurio en Virgo en la casa uno y de ahí nació el Freddie Mercury, Mercurio, Ujú. al tener este planeta tan fuerte. También hay que ver la casa en la que está, que la casa es la que nos va a mostrar el escenario en donde nosotros vamos a poder desempeñar mejor, pues, a Mercurio, donde nosotros podemos utilizarlo y sacarle fruto a Mercurio. Algo que quieras añadir, Toshan. Sí, solamente para recordar cuáles son los signos cardinales, si nos los puedes compartir. Claro, son Aries, Aries, Libra, Libra, Cáncer y Capricornio. Cáncer y Capricornio. Y los signos fijos Fijos son Leo, Acuario, Tauro y Escorpio. y los Y mutables. son Sagitario, Acuario, Piscis y Capricornio. Qué bueno que Exacto. haces ese paréntesis, que a veces hablamos como si todos entendieran cuáles son y ya Como si ya todos supieran, ¿no? como si ya Igual todos quería yo supieran. compartir lo de los aspectos, ¿no? Un aspecto es, por ejemplo, cuando el planeta, hay bastantes tipos de aspectos, pero realmente es la relación que tiene un planeta con otro, ¿no? Entonces Mercurio puede tener una relación muy cercana con Saturno, o una relación muy lejana, o una relación opuesta, o una relación un poco como inarmónica, por así llamarle, o una relación muy armónica. Entonces, eso ya se ve en la carta astral y son las líneas que aparecen en su carta astral rojas, verdes, ¿no? Y lo que nos decía Jonas, que también influencia mucho, obviamente, en nuestra vida. Y en Mercurio, ahorita que lo que estamos hablando específicamente es qué relación tiene Mercurio con los demás planetas, porque también todos se combinan y generan nuestra personalidad, cómo se lleva, así como nosotros vamos a una fiesta y cómo se lleva el tío Pancho con la tía Guadalupe, o nuestro papá con el primo Felipe, ¿no? Y nos influencia el cómo se lleva la familia y los demás, nos hace sentir cómodos o incómodos, o felices o no tanto, o nos pone a pensar o a reflexionar. De esa misma manera, los planetas cuando nacemos están relacionados entre ellos dependiendo de dónde están y qué ángulos hacían entre ellos, ¿no? Entonces, esos son los aspectos. Y quería seguir con la línea, ¿no? Hablando de los de tierra. Entonces, cuando Mercurio está en fuego, ¿sí? Cuando Mercurio está en fuego, normalmente la mente es muy veloz. Son personas que entienden rápido las cosas, que no les tienes que dar muchas vueltas, demasiada explicación. No, hombre, he tenido sobre todo muchos estudiantes o muchas personas con una carta astral con Mercurio en Aries o Mercurio en Leo, en Sagitario, sobre todo en Aries, que ya quieren pasar a lo que sigue y tienes que hablarles rápido porque se desesperan, ¿no? Que no, ya lo entendí, y quieren seguir. Son personas muy activas mentalmente, ¿no? Que difícilmente para su mente, porque es como ponerle fuego a la mente, ¿no? Intensidad a los pensamientos. Podrían tener el impulso de hablar rápido, ¿sí? Pero inclusamente. Así ese es Mercurio haciendo de las suyas. Inclusamente, pero Mercurio incluso, ¿no? En algún signo de fuego tiene esa capacidad de mandar, de comandar, de dirigir. ¿Cuántas veces me ha tocado personas con Mercurio en un Aries, en un Leo en Sagitario, sobre todo en Aries, que los demás creen que está enojado cuando habla? Ay, que estás enojado. No, esa es mi manera de hablar, ¿no? Así hablo yo, fuerte, directo, intenso, como es Aries, impulsivo, ¿no? Entonces, cuando está en fuego, es algo bonito de entender en nosotros mismos y en las otras personas, ¿no? Que tienen la habilidad, o pueden ser eh, pueden ser el vehículo de la vida
para dirigir a través de su palabra, porque tiene fuerza, tiene una fuerza de fuego y tiene una gran responsabilidad con este hecho o con esta energía que pasa a través de ellos, porque si no la aprovechan, ¿qué es aprovecharla? Que la puedan ofrendar a la vida en vez de tomárselo personal. Entonces ese fuego se puede crear atrocidades, ¿no? En alrededor, crear conflictos en nuestro alrededor, ¿no? Porque pues hay intensidad en la palabra, hay fuego, ya sea en Aries con impulsividad, ya sea en Leo queriendo tener el centro de atención cuando habla, o Sagitario de repente siendo a veces demasiado optimista con la palabra, con de ese optimismo negativo del que hace que todo está bien, o también como, ¿cómo se puede decir? Demasiado franco, ¿no? Es lo que le dicen mucho a Sagitario, que es demasiado franco, decir las cosas tal y como son, lo que nadie quiere decir y todos callan. Sagitario llega, con Mercurio en Sagitario llega y lo dice, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que comprender este hecho, ¿no? Sobre todo en las personas que tenemos cerca en nuestra vida y que sentimos que pueden caer a veces en la imprudencia de hablar cosas que los otros no quisieran escuchar o ser muy impulsivas con la palabra. ¿Qué opinas, mi hermano? Me gusta lo que estás comentando. Y también me gustaría hablar un poco de en dónde Mercurio se puede expresar mejor. También hay lugares donde no se expresa pues tan bien, pero eso no quiere decir que no lo podamos cultivar, que no podamos nosotros trabajar nuestra mente, ¿no? Y hay que recordar que Mercurio es el más cercano al Sol. Después del Sol, el primer planeta es Mercurio. Ahí también nos está hablando un poco de que lo primero que nosotros debemos de aprender a conquistar es nuestra mente, ya que también en el hermetismo habla de que todo es mente, todo se crea en la mente y todo empieza en la mente. Y de ahí va la emoción y a la tierra luego se concreta. La emoción le da fuerza a nuestros pensamientos y lo llevamos a concretar, sea para bien o para mal, o sea, sin hacer un juicio, pero depende igual si te gusta tu vida, cómo la estás viviendo, habla de que tienes un Mercurio bastante, tienes buenos pensamientos, que tienes la capacidad para hacerte responsable de tu mundo mental. En cambio, cómo es la naturaleza de la mente, es muy activa, es como un mono que está inquieto todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a calmar a la mente, a calmar un poco esa inquietud que es parte de la naturaleza. También nos habla un poco de que la mente es dual. Sí, no, hoy, mañana, pasado mañana, será, no será, será que lo hago, mejor no. Hay que aprender a reconocer la naturaleza de nuestra mente para empezar a conquistarla, ya que conquistando la mente, la vida ya se puede volver un poco más fácil. Y ahí es donde nosotros entramos en esta magia con la vida, ya que todo viene de los pensamientos. Y nosotros tenemos muchísimos pensamientos por minuto y la gran mayoría no son conscientes. Entonces, el primer trabajo que tenemos nosotros para llegar a la liberación es aprender a controlar a la mente. Una meditación, el yoga, hay muchas técnicas ahora que nosotros podemos ayudar a la mente. Por eso también la respiración calma el sistema nervioso y podemos entrar en un mejor estado mental, ya que cuando estamos tranquilos, nosotros podemos comunicar de una manera pues más efectiva a que cuando la mente a lo mejor está, por ejemplo, en cáncer o en Piscis, pues viene la emoción, puede llegar a alterar un poco el pensamiento, puede llegar a ser un poco más fuerte que los pensamientos. Entonces se trata aquí de equilibrar. Así como por ejemplo un Mercurio en Libra, que tiene que aprender a vincularse con el otro, tiene que aprender a llegar a acuerdos, ¿no? Por eso Libra también es el signo de los abogados,
¿no? Ya que ahí se llegan a acuerdos mediante la palabra. Entonces hay que ver también dónde Mercurio podemos, digamos que expresarlo más naturalmente en Virgo, en Géminis, y también la triplicidad de aire, que es Géminis, Libra y Acuario, que como son elementos aire, ahí Mercurio se puede expresar más naturalmente. Y también en Virgo, ya que ahí nos habla de que es la mente analítica, a diferencia de Géminis, que es una mente más curiosa. Y tenemos que también, ¿dónde no se podría expresar tan bien Mercurio? Pues en Sagitario y en Piscis son los lugares donde más le cuesta a Mercurio expresarse de una manera, pues, más natural, ya que normalmente Piscis y Sagitario tienden a un Mercurio ahí, tiende a fantasear, a perderse a lo mejor un poco. Por ejemplo, un Mercurio en Piscis puede ser que no puede hilar una idea con la otra, o pueda tender a divagar, o a perderse en el mundo de la imaginación. Y pues habla de que hay que volver siempre, ¿no? Hay que trabajarlo. Estén donde estén. A algunos nos va a costar mucho, mucho más trabajo que a otras personas, pero siempre el primer trabajo que tenemos que hacer es calmar a la mente, para que podamos ser pues los magos de nuestra vida. ¿Cómo lo escuchas, Toshan? Sí, ya conociendo mejor dónde tenemos Mercurio, podemos reconocer la naturaleza de nuestra mente, como dices, y, y saber qué herramientas podemos usar también, ¿no? Para ello. No es lo mismo el trabajo que tiene que hacer una persona con su mente que tiene Mercurio en un signo de fuego al que tiene Mercurio en un signo de agua, ¿no? El proceso es diferente, por eso cuando uno empieza a entrar a técnicas de meditación, de control mental, de lo que sea, uno no puede juzgarse a sí mismo eh, en comparación con los demás, porque cada quien está viviendo y siendo instrumento de una energía diferente de la mente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el, mi indagación acerca de Mercurio, de cómo, digamos, aprender a controlar la mente, ¿sí? Ha sido a través de la disciplina y después a través de ofrendarla, de permitirle ser, ¿no? A través del espíritu, de intentar no como reprimirla, ¿no? Muchas veces Mercurio nos habla de nuestra capacidad de expresión y cuando nosotros reprimimos lo que queremos decir, lo que queremos hablar, la energía de Mercurio se estanca en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente, y entonces nos empieza a provocar, pues, problemas. ¿No? Problemas en la comunicación, problemas con nosotros mismos, incluso es muy probable que nuestra necesidad, ¿no? De soledad, de buscarnos a nosotros mismos, de estar de alguna manera como alejados de los demás, ¿no? Tenga mucho que ver con Mercurio, esa necesidad de interiorizar, de pensar, ¿no? De comunicarnos mejor con nosotros mismos. Y bueno, cuando Mercurio está en un signo de aire, continuando con las cuatro elementos, como decías, está en su ambiente, porque el aire justamente es como por donde se mueve el Hermes, que es el que tiene las Mercurio, ¿no? No Hermes, perdón, Hermes es de Hermes Trimegisto, pero también tiene que ver con Mercurio, porque justamente el conocimiento tiene que ver con Mercurio, pero Mercurio, el que anda con sus alitas en los zapatos, en el aire, ¿no? Representa la comunicación que va y viene, entonces siempre una persona que tiene Mercurio en un signo de aire, pues tiende a pensar bastante, a tener bastante capacidad de entender cosas, porque justamente es un vehículo, como tú decías, el aire para Mercurio, entonces ese vehículo hace que se transporte la información rápido, ¿no? Son personas inteligentes, bastante inteligentes las que tienen no quiere decir que las otras no sean inteligentes, obviamente Mercurio en Virgo es muy muy inteligente, ¿no? Y así, pero en este caso inteligencia es como su capacidad de recibir y de compartir información. Pero obviamente del otro lado está
la exageración, porque también el aire se puede dispersar. Si tú soplas a una vela, está dirigido, lo puedes apagar, pero si no estás siendo consciente de tu respiración, y como decías, Mercurio tiene que ver mucho con la respiración, porque obviamente es el aliento, es la palabra, es la comunicación, entonces puede uno dispersarse bastante. Un Mercurio en Géminis, en Libre, en Acuario, sin un enfoque, sin una claridad y más que nada sin una conexión, una conexión trascendental. Entonces, todo hablando desde su mente. Imagínate todo lo que estabas diciendo de la mente, que es dual, que está de un lado, está del otro, que dice que sí, que dice que no. Entonces uno empieza a expresar eso, empieza a expresar su mente. Pero la verdadera necesidad de Mercurio es llevarnos a ser un vehículo de la vida, de la voz de la vida, de la palabra de la vida, ¿no? Y la voz y el verbo de la vida siempre tiene un orden, siempre es para dar sabiduría, para hacer ese link entre el conocimiento y la intuición. Entonces, siempre que nosotros aprendamos a hablar no tanto desde nuestra mente racional, aunque es importante, pero también permitir que seamos instrumentos por ejemplo, si meditamos, si estamos buscando alguna salida a nuestros problemas, no sé, la oración, cualquier cosa que nos haga sentir conectados y que nos devuelva la capacidad de saber que somos seres también, que somos capaces de fungir como antenas, no de fingir, de fungir como antenas. Y Mercurio, si lo ves, de repente parece como que tiene una antenita arriba, ¿no? De esas parabólicas. Entonces, de fungir como antenas para comunicar también en el momento adecuado, decir lo que se necesita. Y los signos de aire tienen pues un poquito esa capacidad. ¿Cómo ves, hermano? Sí, de hecho, algo que tiene que ver con Géminis es la movilización también, ya que para movernos primero tenemos que pensar. Si queremos ir a comprar un helado, por ejemplo, primero tenemos que pensarlo, luego lo sentimos y luego vamos. Por eso también se asocia mucho a Mercurio con la movilización. También tiene que ver con el sistema nervioso, ya que es el que nos ayuda a tener mejor movilidad. Como Mercurio en Géminis da un buen conocimiento del propio cuerpo. Por eso hay muchos actores que tienen Mercurio en Géminis, porque da la movilidad de la expresión de la cara, que Ujú, normalmente para muchas personas pues puede ser algo muy complicado tener esa conciencia de los músculos faciales, ¿no? ujú, Eh, Mercurio en donde le cuesta a lo mejor un poquito más es en los signos de agua, ya que ahí interviene la emoción y se puede mezclar con la razón muchas veces, con lo que nosotros estamos pensando, interviene la emoción. Por ejemplo, un Mercurio en Escorpio, su criterio no va a ser el mismo dependiendo de cómo está su, si está emocionalmente bien, así está a lo mejor emocionalmente en un momento de oscuridad, pues va a intervenir la mente ahí y va a tender a ver el lado negativo, por ejemplo, en muchas cosas, pero a lo mejor cuando está bien, ya lo ve con otros ojos, ya que así es también Escorpio, ¿no? También tiene que ver pues con esta capacidad de poder entender bien las emociones, ¿no? También da mucho terapeuta ese Mercurio ya bien trabajado, Mercurio en signos de agua, da gente que se puede dedicar a la terapia o a la psicología, porque ya entiende mejor el proceso emocional, mucho más que los de aire. Por ejemplo, una característica bueno, tú y yo tenemos Mercurio en Acuario. Es la capacidad de poder entender bien la información y expresarla de una manera más sencilla, pero al mismo tiempo eso hace que uno tienda a disociarse un poco de las emociones. No sé si es tu caso, pero al menos yo sí siento que el Mercurio en Acuario hace que se centre más en el plano de los pensamientos y en el mundo emocional le cuesta un poco más trabajo de entender cómo funcionan las emociones, ¿no? Pero una persona con un Mercurio en Cáncer
o en Escorpio, por ejemplo, puede dar ese entendimiento. Por eso es que digo que da buenos terapeutas. O un Mercurio en los signos de tierra, gente que puede manejar bien el dinero, ya que el dinero son cosas concretas, o que le puede dar una utilidad para ganar también sustento, ¿no? Por ejemplo, un Mercurio en Virgo, que puede ser muy analítico, ¿no? Puede ser a lo mejor un arquitecto, un constructor, pero él necesita ver su trabajo reflejado en la materia. Y también nos habla un poco de esta naturaleza que tiene Mercurio doble, ¿no? Es como si fuéramos canales, como si fuera nuestra antenita por donde pasan esos pensamientos, se contrae la energía y lo tenemos que concretar, que ese es el trabajo, pues, de un Mercurio ya armónico, por así decir. También tenemos que 3 veces al año Mercurio se pone retrógrado, pero que Mercurio se ponga retrógrado no es como normalmente escuchamos en las redes o como algo muy, muy extremo, ¿no? Que a lo mejor Mercurio retrógrado, no, no firmes nada, no hagas contratos, ¿no? Porque nosotros lo tenemos 3 veces al año. Lo único que pasa en un Mercurio retrógrado es que si tu Mercurio a lo mejor no está bien trabajado, podemos tener más impulsos. En cambio, cuando está Mercurio retrógrado, necesitamos pues ser un poco más, estar más atentos, porque sabemos que podemos ser más impulsivos a lo mejor en nuestra manera de pensar. Entonces, trata de echarle un vistazo hacia adentro, cómo estamos mentalmente, ¿no? No tanto es parar todo lo que uno está haciendo, sino más bien es ser más precavido. Y eso ocurre normalmente 3 veces al año, así que muchas veces ni lo sabemos y es un buen momento pues para echarle un vistazo a qué está ocurriendo en nuestra mente, ya que Mercurio es algo que nosotros podemos eh, estar en contacto con él. No es como un planeta transpersonal que es más que pues no estamos en contacto con estos planetas, ¿no? Ya un Mercurio estamos hablando que es la mente y la mente es la loca de la casa, ¿no? La que está dando vueltas, pensando esto, piensa una cosa mientras hago otra, entonces hay que aprender a manejarla, ¿no? A saber cuándo darle como rienda suelta, también a saber cuándo hay que respirar, hay que ver cómo está nuestra respiración continuamente, ya que cuando estamos agitados tendemos a no pensar de manera tan elocuaz a como cuando estamos en calma, como habíamos platicado, ¿no? Y bueno, yo con eso pues ya cierro esta breve charla de Mercurio. No sé si tú quieres añadir algo más. Sí, hermano, gracias. Sí, hay muchísimas cosas que podemos hablar de Mercurio, pues realmente por eso es cada planeta nos podríamos llevar horas y horas platicando acerca de él. Mercurio también un signo de aire, pues tienden las personas a hablar mucho, ¿no? A tener mucha capacidad comunicativa, a querer platicar todo el tiempo, no se diga un Mercurio en Géminis que esté en su casa, ¿no? Que también no solamente influye en la manera de hablar, sino en la manera de escuchar también Mercurio. Entonces, cuando está en algún signo que es muy fuerte en la comunicación, como lo es Géminis, también su manera de escuchar se amplifica, escucha mucho más, ¿no? Pero todo lo que escucha también, como Mercurio está en la mente, lo piensa, como dice aquí Géminis, pensativo, ¿no? El Libra busca equilibrarlo, el Acuario busca hacerlo algo creativo, cambiarlo, transformándole, son las ideas nuevas, ¿no? Y por último, para cerrar en un signo de agua, como estabas diciendo, está Mercurio siempre en una posición más sensible, ¿no? Sensible porque justamente tiene que ver pues con el signo Piscis sensible, apasionado, hogareño que ponemos ahí. La palabra de Cáncer es sensibilidad, de Piscis es la fe. La cosa es que uno busca y cuando uno conoce a alguien que tiene Mercurio en el signo de agua, tiene que entender que su manera de comunicar y de expresarse es más emocional
que objetiva. Y esto genera a veces muchas dificultades en las comunicaciones, ¿no? Cuando entendemos dónde tiene Mercurio nuestro papá, nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra mamá, nuestros hijos, y nos damos cuenta que yo tengo Mercurio en un signo de agua, pero mi papá tiene Mercurio en un signo de tierra. Entonces llega mi papá y me pregunta en concreto, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y llego yo con mi Mercurio en agua y ay, es que siento esto y siento por el otro y el Mercurio en tierra no va a entender nada. Un Mercurio en Tauro en vivo en Capricornio es como sí, 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 esas son cosas sensibilerías, pero tú dime qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Y entonces ahí empieza el proceso de desentendimiento, de disgusto, ¿no? Porque ninguno de los dos se siente entendido, y cuando dos personas no se sienten entendidas empieza a haber como una sensación de sentirse alejadas, de que me siento alejado del otro, y por eso empezamos a gritar para que el otro nos escuche, porque me siento alejado aunque estamos pegados, ¿no? Entonces Mercurio nos ayuda mucho a podernos ayudar a acercarnos con los demás, a comprenderlos y a hablarles, tal vez acercándonos a su lenguaje, ¿no? Sabiendo que papá necesita que yo le explique las cosas concretas. Papá, voy a hacer esto, no, quiero esto, gracias, ¿no? Y el padre en algún momento también debe de entender, ¿no? Que el hijo expresa más las cosas a través de sus emociones, que tiene que primero expresarlas, limpiarlas, y muchas veces va a ser de una manera incomprensible. Cuando Mercurio está en agua, pocas personas lo entienden, pero muy pocas personas pueden escuchar el corazón, por así llamarlo metafóricamente, y las emociones de los otros cuando hablan. Y esos son los signos de agua, los que tienen Mercurio en signo de agua. Por eso hablabas de los terapeutas. Claro que sí, pues tú le estás hablando a alguien que tiene Mercurio en Cáncer, en Escorpio o en Piscis, y no está escuchando lo que estás diciendo objetivamente, con su razón. No lo está procesando como un signo de aire con su razón, o como un signo de fuego con su impulso, que qué va a hacer con eso, o con un signo de tierra como tratando de darle sentido, estructura. No, lo está escuchando, te está escuchando tus emociones. Entonces, obviamente, si es una persona que está buscando su sanación, que es alguien que está buscando trascender justamente esos aspectos, pues puede dar un apoyo bastante fuerte e incluso intuitivo, de que son personas que intuyen cómo te sientes cuando te escuchan, ¿no? Son muy, muy intuitivas las que tienen el Mercurio en un signo de agua. Y para cerrar también, ¿no? ¿Qué es importante? Mercurio es el que nos da el mensaje. Mercurio es el que nos da el mensaje, a pesar también de ser el mensajero, también nos da el mensaje de que tenemos que, como tú decías, ¿no? Cuando está Mercurio retrógrado, imagínate, es el único planeta que se pone varias veces al año retrógrado, ¿no? Digamos, así que está cerca, ¿no? Que es tan, quiero decir, tan evidente en nuestras vidas como en esto de la comunicación. ¿Y para qué? Porque como que si la vida nos dijera, ¿sí? Que tenemos tiempo para expresar y tenemos tiempo para reflexionar, ¿no? Las dos partes que tiene Mercurio, de poder de hablar, pero también de poder reflexionar y de pensar. Entonces, saber manejar estos dos herramientas, estos dos conceptos de la comunicación y de la mente y de Mercurio, se vuelven importantes, y sobre todo también nos da el mensaje de que podemos, eh, como tú decías, dirigir nuestra mente y nuestra voz, nuestra palabra, ¿no? Y que nos pone a pensar en qué estamos nosotros basando lo que decimos, desde dónde viene lo que decimos, desde el cerebro, desde el corazón, desde el estómago, desde no sé, los problemas, desde las inquietudes. Entonces nos ayuda a también reflexionar el qué estamos nosotros generando con lo que estamos expresando, con lo que estamos comunicando, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando desde las entrañas, pues cuando estemos hablando con alguien vamos a hablarle a sus entrañas, entonces sus entrañas son las que me van a responder. Si estamos hablando solo con el cerebro, le estamos hablando al cerebro de la persona, y pues solo con su cerebro nos va a responder, no podemos esperar una respuesta más profunda, ¿no? Por eso es tan importante el saber reconocer y entender que la búsqueda
es al final espiritual, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda espiritual de Mercurio? De que lo que digamos, pues lo podamos decir desde lo profundo, desde el alma, y para eso tenemos que derribar muchos miedos, muchas cosas, cada quien en diferente forma, un Mercurio en Escorpio mucho, pero es muy fuerte cuando logra derribar sus miedos, expresarse. El Mercurio en Escorpio es de los terapeutas más fuertes que yo he conocido en mi vida, personas con Mercurio en Escorpio, porque realmente se vuelven vehículos de profundizar y hablar desde lo profundo, y por eso cuando tú hablas desde lo profundo, desde tu alma, desde tu corazón, le estás hablando al otro, a su corazón, a lo profundo, a su alma, y de allí va a venir la respuesta. Entonces no puedes esperar respuestas congruentes, sublimes, de corazón o sinceras, si primero no vienen desde allí. Entonces ese es el cuidado. Y luego, un poquito más allá, la comunicación con la vida. ¿Desde dónde le estamos hablando a la vida también? Si nada más le estamos, ¿qué le estamos diciendo? No nada más con nuestros pensamientos, sino con nuestras acciones, con todo, porque es la respuesta que nosotros estamos recibiendo. Entonces, Mercurio nos sirve como ese planeta de darnos cuenta de la retroalimentación que nos da la vida y que nos dan los demás, ¿no? La vida nos da su retroalimentación a través de lo que nos pasa, a través de lo que nos sucede, pero que realmente nosotros generamos en respuesta de lo que estamos expresando, ¿no? Entonces, si no te está gustando, no nos está gustando lo que nos está pasando en la vida, tenemos que saber que es un regalo de la vida que nos está diciendo, mira, así es como me estás hablando, este es desde donde me estás hablando, puedes cambiarlo. Normalmente siempre nos va a invitar a la reflexión. Si nos están pasando cosas que no nos gustan, nos están invitando a ir hacia adentro. Si nos está pasando cosas que nos provocan inestabilidad, nos está provocando buscar esa estabilidad adentro. Si nos está trayendo personas que nos están hablando de manera agresiva, nos está ayudando a reconocer la agresión con la que nosotros nos tratamos también adentro, ¿no? Entonces, Mercurio nos ayuda a ver todos estos detalles de nuestra vida, mi hermano. Y pues con eso yo también cierro nuestro video de hoy. Muchas gracias, Jonas. Gracias a todos los que Gracias nos a ti, vieron. gracias a los que se quedaron al final y pues nos vemos para la próxima en esta nueva serie de los planetas y chao. Gracias. Y... Ya perdiste el botón. No me dejes salir.